nuevamente con nosotros. Agradecemos su colaboración, en especial a aquellos que se han suscrito a este canal. También damos una bienvenida para todos aquellos que dan like, que mencionan la participación y que se inscriben en la campanita para que le lleguen todos nuestros videos. Bienvenidos y gracias. Continuamos nuevamente con México. Hoy lunes, si no me equivoco, 19 de enero del 2026. Hace unos días, la presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, anunciaba que ya había hablado con Donald Trump con respecto a las amenazas de intervenir México y que él le había garantizado que no iba a ocurrir tal intervención. Así que ella estaba muy feliz creyendo las palabras de su buen amigo Donald Trump. Para sorpresa nuestra, entre el sábado 17 y domingo 18, leemos en la prensa el comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos en advertencia de que el espacio aéreo mexicano estaba intervenido. Le advertía a sus pilotos comerciales que tuvieran cuidado porque el espacio aéreo mexicano hasta Colombia y todo el área del Pacífico estaba intervenido. Las transmisiones de internet, GPS, todo estaba intervenido. Así que advertía y a la misma vez le decía al gobierno mexicano que no iban a tener problemas las aeronaves mexicanas. Su advertencia leía muy sencillo: se recomienda a los operadores estadounidenses que exijan precaución al operar en las zonas marítimas sobre el Océano Pacífico en la región de información de vuelos centroamericanos. Esta región es México, Colombia, Ecuador y todo Centroamérica, ya que se llevan a cabo actividades militares. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases llegadas y salidas del vuelo, dice el documento, la misiva norteamericana. Hemos mencionado que Donald Trump es un mentiroso, es un psicópata, un narcisista. Lo que todavía nos sigue dejando perplejos es la credulidad de doña Claudia al seguir pensando que su primo del norte le habla con la verdad, que todo lo que están llegando en acuerdo así se va a cumplir. Mientras él le decía que no iban a intervenir a México, México ya estaba intervenido. El espacio aéreo, algo fundamental, algo de valor incalculable para un país, ya estaba en las guerras de Donald Trump. Ya estaba militarizado. Así que el gobierno norteamericano tenía acceso a toda la información satelital que México utilizaba en sus telecomunicaciones. El gobierno norteamericano sabía de la entrada y la salida de cualquier aeronave mexicana y no mexicana. Estábamos siendo intervenidos, estábamos siendo investigados, perseguidos, y todavía el gobierno de México cree que Donald Trump es una persona de fiar. En ese contexto, las fuerzas estadounidenses interceptaron también de esa misma manera los buques y planificaron toda la guerra contra Venezuela.
con la información que se va recabando del espacio aéreo del Pacífico. Esto no es con fines humanitarios de poderle ofrecer ayuda al necesitado. No, estos son de uso militar. Y todavía México sigue con la ingenuidad de que no van a intervenir en su gobierno. Mire, para darle una idea de con quién estamos tratando, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y donde Churchill, primer ministro de Inglaterra, declaró que el enemigo a seguir en ese momento era la Unión Soviética, tanto Estados Unidos como los países europeos se unieron para formar la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Eso es una estructura militar primordialmente de defensa contra la Unión Soviética. La respuesta inmediata de la Unión Soviética en ese momento fue construir el Pacto de Varsovia. Tiene el objetivo de poder enfrentar a la OTAN. Así que los dos bloques norte-sur, Unión Soviética, OTAN y Estados Unidos, se mantienen enfrentados en una guerra fría, lo cual aparentemente termina en el 1989 con la caída de la Unión Soviética. Esta situación se prolonga ya que el interés norteamericano es que de ser una organización en la defensa pase a ser una organización de avanzada, de conquista. Y aunque llevan ya casi 75 años, hoy Donald Trump le declara la guerra y pretende arrebatarle Groenlandia. Están a punto de enfrentarse militarmente, aunque los europeos están agachados. Canadá, que ha sufrido el embate directo y el menosprecio de Donald Trump y de los norteamericanos, se adelantó. Y mientras el gobierno de México declaraba que le ofrecía en alianza el apoyo mexicano para enfrentar a los chinos, esto a Estados Unidos, Canadá firmaba un tratado precisamente con China, donde se intercambiaban y se reducían los aranceles a un mínimo casi de un 15%. La agricultura, los productos agrícolas, pesqueros, agropecuarios, se venderían a China con menos de un 15% de arancel. Y los automóviles eléctricos, en su conjunto, todo el paquete, se vendería en Canadá con un 15% de arancel. Además del tratado de venta de petróleo pesado, que Estados Unidos creía que tenía amarrado a Canadá porque era su comprador. No, ahora es China. Mientras México se aferra a Estados Unidos, Canadá hace un tratado y una alianza con China. Hoy, Canadá se atreve a alzar la voz y decirle a Donald Trump: no vamos a permitir que tomes Groenlandia. Por razones obvias. Vean el mapa cómo es que las islas canadienses y cómo Canadá rodea a Groenlandia. Y eso implicaría el asfixie de todo el área este de Canadá si los norteamericanos se apoderan de ese territorio. Todo esto con el único fin de apoderarse del Ártico, creyendo que los rusos son mancos y que los chinos son mancos. Pero bueno, la guerra no termina ahí.
Como no puede tener acceso inmediato, aún teniendo Groenlandia, Donald Trump arremete contra Noruega y le dice que todo este problema es culpa de Noruega, porque no le entregó el acceso a la Antártida. Recuerde que tenemos Suecia, Finlandia, se unen a la parte sur de Groenlandia y estos dos países no tienen acceso al Ártico, pero Groenlandia sí los copa. Y todo este debate geopolítico de territorio no es otra cosa que el control del norte y de la Antártida. México sigue creyendo en pajaritos preñados, sigue creyendo en la voz absurda de Donald Trump, sigue manteniendo la defensa del Tratado de Libre Comercio, que no sé en qué va a consistir, porque Canadá ya firmó con China. Canadá se adelantó. Mientras en México quieren sacar a los chinos, Canadá le está dando puerta abierta. ¿Por qué será? No sé. ¿No será porque China es la primera potencia tecnológica del mundo? Y compite para ser la primera potencia económica del mundo. Y en alianza con los rusos, son una potencia indiscutible a nivel militar. Pero eso le oscurece los planes a Donald Trump. Y desconozco por qué razón el gobierno actual de México no tiene la asesoría correcta. México acostumbraba a tener grandes hombres y mujeres dirigiendo las secretarías de gobierno de este país. El canciller era una figura de excelencia, el secretario de Educación, el secretario de Gobernación, y hoy tenemos pura filtrafa. El canciller mexicano Ramón de la Fuente, que era un académico, es un personaje gris, oscuro. No se le oye decir una sola frase que aclare la situación internacional. Es un pusilánime. Probablemente esos son los consejos que le debe estar dando a doña Claudia. No te enfrente a los americanos. Los americanos son muy fuertes. Nos van a hacer daño. Imagínense que Donald Trump diga: me interesa Baja California completa y me voy a quedar con ella. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Ah? Ya le quieren prohibir que negocie con Cuba. Bueno, ahora le van a quitar Baja California. A ver qué va a hacer doña Claudia y qué van a hacer los militares corruptos de este país. Agacharse, lamberle la bota, besarle el trasero a Donald Trump. Ahí nos encontramos en este momento. Mientras el mundo se levanta y se enfrenta al imperialismo norteamericano, acá en México estamos tambaleando. Estamos teniendo terror. Amigos, compañeros, levantémonos. No estemos de rodillas. Este país, este continente es nuestro. Latinoamérica es nuestra. El Caribe es nuestro. Defendamos nuestro patrimonio. Estemos orgullosos de lo que somos. No estemos gritando que nos invadan los gringos, que nos invadan los gringos. Eso lo hacen personas de muy baja autoestima, que no reconocen sus raíces, que no saben quiénes son. Viva México libre. Muera el imperialismo yanqui. Fuera de México. Gracias.